Buenos días. Mi nombre es Franklin Gutiérrez. Si me pueden escuchar, me pueden dar un feedback en el chat. Sí. Buenos días, si me pueden escuchar. Buenos días, Marco. Hola, Frank, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, David. Buenos días, José. Buenos días, Rubén. Demos unos minutos para que lleguen las personas y comenzamos. Buenos días, César, desde La Paz, Bolivia. Buenos días, Rubén Caraballo, Rubén Figueroa. Buenos días, Marlon. Sí, se nota eso, Rubén. Se le enviará esa información para que corrijan esa palabra. Sí, buenos días. Mi nombre es Franklin Gutiérrez de parte de Fortnite Networking. Hoy tendremos el webinar de Cablix. El tema de hoy es instalación subterránea, requisitos de fibra y técnica de instalación. Estará con nosotros Marco Estacio, que estará haciendo la presentación. Buenos días, Marco.
Hola, Frank, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante. Ya estamos listos, ¿verdad? Entiendo que el audio está bien, que la presentación también puede verse correctamente. Sí, perfectamente. Bueno, iniciar comentándoles para los que no conocen Cablix. Siempre es nuestra costumbre un poco presentar quiénes somos porque posiblemente la mayoría son clientes, pero uh, aún así a veces hay cierta información que es relevante que necesita ser expresada. Entonces, lo primero es decir que Cablix es un fabricante de productos de telecomunicaciones y que tiene productos de dos fábricas distintas que están geográficamente en dos países distintos, India y China. Los productos de la India y los productos de China no siempre van a tener el mismo requisito y eso es algo que vamos a hacer un poco más adelante con más detalle. Vamos a enfocarnos en esta primera fase de esta charla, que aproximadamente van a ser unos 45 minutos. Va a estar dividida en dos fases. Seguramente van a tener que registrarse la segunda fase de este webinar, que Frank le va a socializar el momento, el día y la hora en que estará disponible. Y vamos a ver un poco sobre las calidades, sobre los productos, sobre algunas cosas importantes que son interesantes. Pero como les comentaba, India y China no siempre tienen los mismos requisitos. Es decir, no siempre van a tener los mismos atributos los productos. Es importante que ustedes revisen la especificación técnica del producto para que saber si tanto el producto de China o de India cumplen con el perfil de su instalación. Asimismo, Cablix tiene aproximadamente 1000 ítems, un poco más de 1000 ítems realmente en su portafolio de productos, y no solamente productos de fibra óptica para arquitectura de FTTX o planta interna o planta externa, es decir, no solamente fibra óptica, sino también productos como cableado estructurado, o sea, estoy hablando de categoría 5, categoría 6, componentes de cobre, y metal mecánica, los que son los racks de telecomunicaciones. Estoy hablando de soportes, bandejas, en fin. Adicionalmente a esto, es importante que conozcan que nosotros tenemos presencia en aproximadamente 15 países de la región. Estoy hablando de todo lo que es Latinoamérica, ¿verdad? O los países que están en la parte de abajo, desde México hasta la Patagonia. Y obviamente también tenemos presencia aquí en Estados Unidos. Y esta experiencia que hemos tenido en estos países, podemos nosotros compartirla con ustedes. Si bien es cierto, culturalmente a veces los países comparten ciertas costumbres, comparten ciertos modismos, ciertos tecnicismos, y que pueden soportar, es decir, pueden servirle como background a ustedes para que se puedan ustedes soportar en nosotros, basándonos en la experiencia que tenemos como espejo en los países de la región. Bueno, habiendo dicho esto, pues vamos a comenzar ya en teoría con la presentación. Así que avanzamos un poquito. Ok. La elección de una infraestructura multipropósito. Vamos a pensar ahora en que nosotros vamos a planificar, que estamos en la planificación de un proyecto, que estamos en la intención de instalar un proyecto recién. ¿Y qué tipo de instalación vamos a hacer? ¿Qué tipo de proyecto vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros una instalación de una red tal vez residencial para un barrio, para una ciudadela, para un bloque, un conjunto residencial. O tal vez estamos pensando hacerlo residencial y adicionalmente a esto sumar hoteles, clínicas, la parte comercial que existe en ese sector. O tal vez estamos pensando ir un poco más allá y a la parte corporativa, a los bancos, estamos hablando de la industria. O tal vez queremos nosotros eliminar todo ese concepto y pensar en una red convergente. Es decir, lo que conocemos hoy como vanguardia, los avances tecnológicos, todo lo que tenga que ver con el caminar hacia adelante tecnológicamente,
que es muy rápido, muy vertiginoso en estos días, tiene mucho que ver con esto de las redes convergentes, con esto de las redes multipropósito. Ahora, en palabras más coloquiales, en palabras que tal vez estén más cerca de su pensamiento, son lo que conocemos como redes FTTX. Estamos hablando de fibra óptica claramente. No, si hablamos de fibra óptica, estaríamos hablando de una arquitectura FTTX, es decir, de una red convergente, donde todo se concentra en un solo punto y no importa qué tipo de servicio quiera entregar o qué tipo de tareas quiera yo ejecutar por medio de esa red, es indiferente. Vamos a decir que es una red genérica a la cual yo pueda invertir o yo pueda propagar cualquier tipo de señal, cualquier tipo de servicio desde un punto convergente, desde un punto central hacia puntos remotos que se encuentren desplegados por medio de fibra óptica o por medio de una red de fibra óptica. Entonces, si yo tengo ese concepto inicial, pues voy a tener que borrar todo lo anterior. Voy a tener que dejar de pensar en un servicio específico, sino que voy a pensar en un servicio un poco más general, de tal manera de que pueda aprovechar toda la oportunidad que me ofrece la arquitectura y la tecnología actualmente. Entonces, en ese concepto es que tenemos que pensar. Cuando vamos a pensar en el objetivo para la planificación de un proyecto, es decir, en una arquitectura FTTX, yo podría estar pensando, bueno, voy a fabricar o voy a construir una red de tal manera de que mi cliente esté satisfecho, ¿verdad? De que mi cliente se sienta bien servido, que la calidad de servicio esté presente, que la disponibilidad esté siempre presente. Lo cual es correcto y todo de esa manera. Voy a crear una red que siempre esté funcionando y que la calidad de servicio sea buena. O podría pensar tal vez que voy a construir una red en el momento que yo la necesite, o voy a hacer adiciones, voy a hacer cambios, voy a hacer agregar más servicios a esa red como yo lo necesite en el momento que yo lo necesite. Voy a planificar de tal manera de que si tengo una contingencia pueda resolverla sin problema, que sea flexible esa red. Podría pensar de esa manera, lo cual es correcto. Lo cual me llevaría a mí a tener unos costos de administración, unos costos de mantenimiento, unos costos de operativos relativamente módicos, minimizar ese costo, para que también pueda tener un costo de inicio del proyecto un poco más pequeño. Es decir, un costo de capital pequeño, un costo de capital mínimo, vamos a decirlo de esa manera. Todas estas aristas, todo este pensamiento, ¿no?, tienen un solo objetivo. Y el único objetivo que realmente está presente para toda compañía, para toda empresa, es realmente ser rentables. O sea, todo esto que hemos pensado anteriormente en el momento de la planificación es simplemente para ser rentables, para poder ser rentables. Ok, si tenemos eso claro, si tenemos claro que tenemos que hacer una red que satisfazca a nuestros clientes, que tenga unos costos operativos pequeños, costos administrativos pequeños, flexible. Si yo tengo claro eso, debería saber entonces que el costo es la clave. ¿Y a qué me refiero? Voy a ser un poco más específico aquí. Por ejemplo, si yo sé que para instalar, vamos a decir que una activación de un cliente en específico, me cuesta $200, ¿verdad? Y mi presupuesto es de 1000, mi presupuesto es de $1000, yo voy a poder poner 5 activaciones con ese presupuesto, ¿verdad? Pero si mi presupuesto es 1000, pero el costo por cada activación de usuario es 1300, pues yo voy a tener menos cantidad en porcentaje de posibilidades. Es decir, que mientras el costo sea menor, yo voy a tener una penetración mayor en el proyecto. Esa es la forma de pensar. Ahora, yo no estoy diciendo que el costo tiene que ser el más barato. No es allá donde quiero llevarlos. Estoy hablando yo de una planificación, de un diseño, del cual me permita a mí minimizar mis costos, ¿sí?, sin sacrificar la calidad y sin sacrificar un buen diseño, sin sacrificar una buena instalación, sin sacrificar una buena planificación.
Sí, debe entenderse eso. Pero la clave realmente para toda compañía que esté en este negocio tiene que ser específicamente eso. Concentrarse en el costo para saber qué tan rápido puede regresar mi inversión. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para reducir los costos? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que concentrarme en algunas aristas. Estas aristas pueden ser, por ejemplo, en el tema de la infraestructura. Y aquí un poco vamos a tocar lo que vamos a ver en una segunda fase, porque por cuestión de tiempo no vamos a poder verlo todo en una sola fase, o sea, en un solo webinar. Pero la infraestructura quiere decir todo lo que está por debajo de mi estructura, es decir, los ductos, por ejemplo, si es una fibra que va soterrada o subterránea, los postes, por ejemplo, lo que conocemos técnicamente como rutas y espacios. Esa infraestructura, que en ocasiones también es parte de mi instalación, no siempre, pero puede ser que sea parte de mi instalación, va a ser mucho menor. ¿Por qué va a ser mucho menor? ¿O por qué debería ser mucho menor si yo estoy considerando un diseño correcto en una planificación correcta? Porque yo voy a tener menos cantidad de cables. Le voy a poner un ejemplo que es bastante típico. Si la instalación es, por ejemplo, punto a multipunto en una red convergente, en una arquitectura FTTX, y tengo la comparación contra otro tipo de arquitectura, como por ejemplo una arquitectura de punto a punto, y yo quisiera entregar datos para 1000 usuarios, 1024 usuarios, por ejemplo, yo tendría que pasar en una arquitectura de punto a punto 1024 cables desde mi punto convergente o de mi central hacia el lugar donde quiero servir. En la arquitectura de FTTX, yo con un cable de 8 hilos, o sea, una fibra óptica de 8 hilos, puedo resolver ese problema. Porque si yo me soporto tecnológicamente, por ejemplo, estoy con una base tecnológica como GPON, por cada puerto de GPON, o sea, por cada hilo de fibra, yo puedo entregar datos para 128 usuarios. Si yo divido esto entre 128, yo voy a tener 8 hilos de fibra. Es decir, voy a reemplazar una gran cantidad de cables por una fibra de, no sé, 12 hilos como máximo. ¿Eso qué significa? Que yo voy a tener menos espacio en ducto, si fuese fibra soterrada, por ejemplo, menos espacio en postes, si fuese fibra aérea, menos puertos disponibles en mi cuarto de control, en mis POP o en mis cuartos centros de datos, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de control, como quieran llamarlo, porque voy a tener menos espacio en gabinetes porque tengo menos puertos disponibles, o sea, menos puertos que usar. Entonces, todo esto es importante. Si se dan cuenta, estamos llevando todo al nivel no del precio del producto, sino a el diseño de la red y a la planificación de la red, obviamente. En la siguiente arista que vamos a ver es en la instalación. Bueno, yo voy a tener un costo de operación menor porque obviamente tengo menos cables en la calle. Eso significa que a la hora de comprar el insumo voy a tener menos cantidad de cable que comprar. Y también a la hora de la instalación, menos horas hombre para desplegar esa cantidad de cables. Pero no solamente eso. Desde el punto de vista de la operación también es mejor, porque si tengo menos cables voy a tener menos break, o sea, menos fallas. Al tener menos fallas tengo menos recurrencia para los mantenimientos correctivos. Y obviamente al tener menos cables también tengo menos recurrencia para los mantenimientos que son preventivos, es decir, los mantenimientos que se hacen para evitar que hayan fallas. Adicionalmente, cuando yo estoy trabajando en un diseño correcto para una arquitectura FTTX, yo tengo algo que se llama la ODN. No es parte de este webinar, pero sabemos bien, los que estamos involucrados en este medio, una arquitectura FTTX, es decir, una red de FTTX, está compuesta por tres partes. La parte donde se encuentra la central, que es la oficina central. Luego tenemos la ODN, que es todo pasivo, donde se encuentra la red principal o la troncal. Luego tenemos la red de distribución y termina en una caja, ¿verdad? Que es la caja de terminación o la caja para la activación. Todo ese sector es completamente pasivo. Ahí no hay equipos activos. Cuando yo he escogido el diseño correcto, cuando yo he hecho el análisis correcto y la planificación correcta,
Toda esa ODN va a hacer que mis costos operativos sean menores, ya que no tengo equipos activos en la mitad. Al no tener equipos activos, pues obviamente voy a tener un costo menor porque no tengo que comprar el equipo activo. Y también un costo menor porque no tengo que mantener ese equipo activo. Y tampoco tengo que alimentar el consumo eléctrico de ese equipo activo. O sea, en otras palabras, yo voy a tener un gasto administrativo y un gasto operativo mucho menor. Entonces, todo esto es con respecto al diseño. En una tercera arista, es decir, en un tercer concepto basándonos en el mismo enfoque, tenemos también nosotros el cambio generacional. Es como ustedes deberían verlo. Trato de explicarles desde un punto de vista más sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, una carretera, ¿verdad? De 20 carriles, una carretera grande realmente, donde yo puedo enviar mucho tráfico, mucha información. Esa es la fibra óptica. La fibra óptica realmente es una carretera muy grande por la cual yo puedo enviar una cantidad de información, vamos a decir, infinita. Sin embargo, si esa carretera tiene huecos, si esa carretera tiene lomas, subidas y bajadas, curvas, no importa cuán grande sea, igual no voy a poder transmitir, o es decir, no voy a poder dar el rendimiento que esa carretera realmente tiene. La fibra óptica representa la carretera, la mala instalación, la mala planificación. El mal diseño representa a los baches, a los huecos que tiene la carretera. De esa manera, yo no voy a poder estar en capacidad de poder entregar un cambio generacional en tiempo y en forma. ¿Y a qué me refiero? Que si ahora yo estoy, por ejemplo, montado en una tecnología como GPON, GPON significa que yo voy a enviar 1 gigabit por segundo, ¿verdad? O gigabit por segundo por esa carretera. Aunque la carretera esté capacitada para poder entregar más información. Si yo utilizo GPON como tecnología, eso es lo que voy a poder entregar. Pero si yo quiero después, porque ya la situación cambió, porque tal vez tenga un perfil diferente de clientes, y yo quiero utilizar la misma carretera, pero ya no voy a utilizar GPON, sino voy a utilizar NGPON, que estamos hablando de 400 gigabits por segundo, o sea, 400 veces más que GPON. Podría hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando esa penetración, siempre y cuando ese diseño y esa carretera esté instalada en óptimas condiciones. Entonces, cuando yo he hecho un buen diseño, una buena planificación, no voy a tener problemas para la instalación, es decir, para el cambio generacional. Y voy a poder aprovechar todos estos conceptos para poder, vamos a decir, tener un retorno de mi inversión mucho más rápido en un futuro. Asimismo, ¿verdad? Podemos ver nosotros en otro sentido cómo reducir el costo. ¿Cómo se podría reducir el costo? Y la respuesta es un poco obvia, ¿verdad? Fíjese en la felicidad que tiene la imagen de la persona que se encuentra en la gráfica. Si aumentamos nosotros el ingreso, entonces vamos a poder reducir los costos. Eso es un concepto que debe estar claro en la mente de todo instalador o de toda persona que se está queriendo impulsar o queriéndose ingresar a este negocio, al negocio de los servicios por medio de las redes o entregar servicios por medio de una red cableada, en este caso fibra óptica. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero a que yo debo eliminar el costo de oportunidad. A ver, ¿a qué me refiero con el costo de oportunidad? Y estoy diciendo que hay un costo por una oportunidad que no debería tener, debería eliminarlo. Vamos a pensar que hemos hecho medianamente las cosas bien, que hemos recorrido, hemos caminado y hemos hecho un análisis del proyecto. Hemos hecho un buen diseño del proyecto, en teoría, pero hemos obviado un detalle. Y ese detalle es que no hemos calculado o no hemos observado los lotes vacíos. Entonces yo he desplegado mi red, he desplegado mi hilo de fibra y tengo todo listo para poder dar servicio a la comunidad a la cual o al área a la cual me estoy enfocando. Sin embargo, en ese lote vacío construyeron un hotel, por ejemplo, construyeron una clínica, construyeron un nuevo bloque residencial. Pero como no lo observé,
como no lo planifiqué, no lo puse dentro de mi planificación y de mi diseño, entonces me va a tocar resolver ese problema, porque ahora esa nueva edificación que se encuentra en ese lote vacío demanda del servicio. Y solo tengo una opción para poder resolverlo, que es incrementar los costos, porque tengo que desplegar nueva fibra, desplegar nueva infraestructura para poder servir a ese bloque que no consideré. La idea realmente es desde la planificación, es decir, desde la concepción del proyecto, eliminar ese costo de oportunidad. Es decir, algo que no estaba, pero que eventualmente podría existir y yo debo estar listo para resolver ese costo de oportunidad. En ocasiones me han dicho, ok, pero ese costo de oportunidad, si yo pongo, por ejemplo, un hilo más de fibra para poder estar preparado y poder resolver ese costo de oportunidad, tal vez estoy agregándole pues un valor al presupuesto inicial, lo cual es cierto, pero ese valor es un valor porcentualmente pequeño realmente, no es un valor que nosotros técnicamente a veces lo llamamos como despreciable, porque está embebido dentro del proyecto. Si yo voy a pasar una fibra de 8 hilos, por ejemplo, o sea, voy a dejar 8 hilos para servir esa cantidad de usuarios que se encuentran en ese sector, y yo quiero aprovechar el costo de oportunidad, tal vez dejaría un hilo más o 2 hilos más disponibles para aprovechar ese costo de oportunidad, pensando en lo que pueda pasar en el futuro con esos lotes vacíos que se encuentran en esa área. Pero ese valor está embebido porque yo la fibra la voy a instalar junta, es una fibra de 12 hilos y voy a agregar en la misma instalación costo hombre en el mismo valor del producto, y lo único que tengo que hacer es planificar, tener esos hilos disponibles para aprovechar ese costo de oportunidad. Otra cosa que también es importante, y es muy importante, es tener claro lo que conocemos nosotros como los costos diferenciados. No es lo mismo que yo haya planificado, eso es correcto, planificar dentro de mi proyecto lo que se llaman mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos que sabemos que pueden ocurrir. Por ejemplo, voy a pasar el despliegue de fibra, por ejemplo, en una autopista donde yo sé que hay una alta tasa de posibilidad de que venga alguien, se choque con un automóvil, con un poste, tumbe la fibra y me toque a mí reparar esa fibra, y yo tengo un costo por eso planificado ya en mi proyecto. Es decir, dentro de mi administración, dentro de mis costos operativos, está planificado eso. Pero a lo que me estoy refiriendo ahora es lo que conocemos como MAC, movimientos, adiciones y cambios, que también tienen que estar planificados, que también tienen que ser observados desde la concepción del proyecto. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una instalación, tengo situaciones que son diferentes, que pueden cambiar de un día para el otro. Por ejemplo, tengo clientes que comenzaron con 20 megas de ancho de banda y para ellos estaba bien en ese momento. Pero después tengo la necesidad, o ellos tienen la necesidad de subir su nivel de ancho de banda, tal vez de 20 a 40 megas por segundo. Y entonces eso cambia toda la figura, cambia la estructura, cambia la codificación, la configuración de los hilos. En lugar de tener un hilo para servir a esos clientes, tal vez necesite 2 hilos. Y en ese momento, cuando yo ya necesito 2 hilos, no solamente son 2 hilos para servirlos, sino que tengo que cambiar la configuración de los píxeles, de los patch cores, de las conexiones, de las cajas de terminación. En otras palabras, el producto que yo ya he instalado ahí, que esté en la terminación, debe ser flexible de tal manera que me permita a mí cambiar, por ejemplo, de un splitter de 16 salidas a un splitter de 8, o a la inversa, ¿no? Tengo uno de 8 y cambiar a uno de 16, o a poner, o tal vez a cambiar de uno de 16 a 2 de 8. Debería poderme dar esa flexibilidad, pero eso solamente lo sé desde el nivel, desde el diseño. Ahora me estoy moviendo de la planificación al diseño. Y dentro del diseño yo tengo que haber observado cuál es el producto que me permite ser flexible, que me permite ser escalable. Entonces, si yo no he observado esto que conocemos bien, que se llaman MAC, movimientos, adiciones y cambios, seguramente voy a tener un problema en el futuro, el cual me va a mí a poner costos en la producción. Es decir, costos en la administración y costos en la operación del proyecto, ¿no? En la operación como tal
del proyecto. Entonces es importante que desde la concepción tengamos claro eso. Ahora, asegurar la satisfacción del cliente, ¿qué quiere decir? Sabemos bien que hoy en día no es un lujo, ¿verdad? O una mera, ¿cómo podría llamarlo? Querer hacerlo simplemente porque no lo quiero como vanidad, ¿verdad? Tener ancho de banda no es un lujo, no es una vanidad, sino es una necesidad. Porque desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista estudiantil, para los chicos en el colegio, en las universidades, necesitan motores de búsqueda más rápidos, información que puedan tener a la mano más rápido, desde el punto de vista del entretenimiento, plataformas de streaming, IPTV, en fin, ¿verdad? Redes sociales. Y si a eso le sumamos los negocios como el comercio electrónico, o tal vez accesar desde mi casa a la base de datos de la compañía, todo eso es parte de nuestro día a día, es parte de cómo vemos la vida socialmente hoy en día. Entonces, mantener a un cliente satisfecho es mantenerlo siempre cero desconexiones, cero tiempo de esperas, cero tiempo de dispersión. Eso es lo correcto. Y de esa manera, pues medimos la satisfacción del cliente, es decir, la calidad del servicio. Pero la calidad del servicio está soportada. ¿Cuál es la base de la calidad del servicio? Una buena planificación del proyecto, un buen diseño del proyecto, una buena ejecución, es decir, una mano de instalación, una mano de obra, la instalación correcta, en el tiempo correcto y en la forma correcta. Y por último, y no por ser último, es menos importante, una calidad del producto. La calidad del producto en la cual estás tú instalando. Ahora, en este último vamos a poner bastante énfasis, porque hay mucha gente que desconoce el concepto real de la calidad. Y digo esto porque la calidad a veces es bastante subjetiva. Tú le preguntas a 5 personas, ¿qué es para ti la calidad? Y muchos te darán diferentes versiones, ¿verdad? Su propia versión de lo que la calidad es. Y estoy seguro que si le preguntas a las 5 personas, cada una de estas 5 te van a dar una definición distinta de la calidad. Porque la calidad realmente es un tema de sujeción, ¿verdad? Un tema que estás en la forma en la que tú la ves. Entonces, vamos a ver la definición realmente de calidad, que es lo que realmente es calidad tecnológicamente hablando, para tener un concepto más claro y poder adentrarnos un poco más en este sentido. Según lo que la norma dice, y estamos hablando de normas como ISO, UNE en Europa, que son organizaciones supra, que especifican que la calidad está definida como el conjunto de propiedades o características, o sea, lo que nosotros llamamos en Cabris como requisitos de un producto, las cuales le otorgan la capacidad de satisfacer las necesidades expresas o implícitas. Le voy a poner esto en castellano. Lo que quiero decir es lo siguiente, que si un producto dice, ¿verdad? Un producto, cualquiera este que sea, tiene un testimonio, es decir, lo pone por escrito e indica lo siguiente: mis características son estas, mis propiedades son estas, y cumple con esas características y esas propiedades, que para nosotros en Cablix le llamamos requisitos. Si cumple, entonces significa que ese producto tiene calidad. Si no cumple con el testimonio que está expresado en una hoja técnica, en una memoria técnica, un datasheet, como quiera llamarlo, entonces ese producto, si no cumple con eso, ese producto no tiene calidad. Básicamente ese es el concepto. Pero también se puede explicar qué es calidad referenciándonos a lo que no es calidad. A veces es mejor negando algo para poder dar un concepto un poco más explícito. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo me compré un par de zapatos, me duró 5 años y ese es un producto de calidad. ¿Por qué? Porque me duró 5 años. Entonces, le aducen la calidad al tiempo de vida útil de ese producto. O piensan que el tiempo de vida útil en sí mismo, o sea, la longevidad que tiene ese producto, en sí misma es la calidad, lo cual es incorrecto. Porque ese producto tiene calidad, o sea, duró esa cantidad de tiempo porque tiene calidad. No es al revés. No es que duró esta cantidad de tiempo y por eso tiene calidad.
Porque la calidad realmente, lo que hizo que ese producto dure esa cantidad de tiempo, por ejemplo, 5 años, como hablamos, como hablábamos ahora en el ejemplo, es porque ese producto fue fabricado con un cuero específico, tiene un tipo de costura, un tipo de suela específica, que hizo que todo esto en conjunto, ¿verdad?, dé como resultado ese tiempo de vida útil. Entonces, aducir que un producto tiene una cantidad de vida útil y que eso es calidad es incorrecto. Otras personas pueden pensar que el precio es la calidad, decir, bueno, cuesta más, entonces porque es de más calidad. El precio en sí, al igual que el tiempo de vida útil, no es la calidad. Más bien, es un sinónimo, bueno, un síntoma, perdón, de lo que es la calidad. Posiblemente cuesta más porque el procedimiento, los procesos que ese producto lleva en sí para la fabricación, pues son mucho más complejos que algún otro, es decir, cumplen requisitos diferentes y por eso cuesta más. Y algunos otros pueden pensar tal vez que si compraron un producto que hacía algo y están comprando un nuevo producto para reemplazar aquel, pues simplemente tiene que cumplir con sus expectativas, ¿no? Satisfacer sus expectativas, lo cual no es correcto. Lo correcto es decir, bueno, yo voy a comprar este producto, voy a ver la especificación técnica y según esa especificación técnica, cumple mi expectativa o no cumple mi expectativa. Pero no simple y llanamente porque un producto, tal vez, hablando de zapatos, por ejemplo, como estamos haciendo ahorita el ejemplo, pues un zapato, pues es un zapato que utilizaba para correr, por ejemplo, y el zapato anterior, el que tenía al principio, era ligero, pesaba menos de 1 libra y me permitía correr tranquilamente. Compro otro par de zapatos para reemplazarlos y digo, no, ese zapato es de mala calidad porque pesa un poco más. Pero me doy cuenta de que la especificación técnica del zapato que compré nuevo no es para correr, es un zapato para jugar tenis. Entonces, obviamente, no estoy comprando lo mismo. Aunque los dos son zapatos, no están diseñados para lo mismo. Su especificación técnica es distinta. A eso me refiero cuando hablo de calidad. Siempre cuando hablamos de calidad en cualquier sentido, y mucho peor si estamos hablando de tecnología, tenemos que revisar la especificación técnica. La especificación técnica es la que va a permitir no tener una percepción de la calidad, sino hablar de la calidad como tal. Por ejemplo, si yo digo que tengo una camioneta pickup, ¿sí? Y esa camioneta pickup en su especificación técnica, su testimonio dice que soporta 1.000 kilogramos de fuerza, o sea, 1.000 kilogramos, perdón, de peso, y cuando la pongo a prueba, pues efectivamente cumple con los 1.000 kilogramos, yo digo que ese producto está bien, tiene calidad, porque cumple con lo que dice su especificación técnica. Si por otro lado tengo una camioneta, otra pickup, por ejemplo, y que dice que tiene 3.000 kilogramos de peso, soporta 3.000 kilogramos de peso, pero cuando la pongo a prueba solamente soporta 2.500, no 3.000 como decía la especificación técnica, sino 2.500 solamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que ocurre es que ese producto no tiene calidad. Aunque 2.500, si hago una comparación entre las dos camionetas, entre las dos pick-up, aunque 2.500 es mayor que 1.000 kilogramos, aún así, la camioneta que soporta 1.000 kilogramos tiene calidad y la camioneta que soporta 2.500 tiene calidad. Porque lo que estamos viendo es lo que dice la especificación técnica de ese producto. Si la especificación técnica de ese producto es satisfecha en la realidad, ese producto tiene calidad y no hay nada más que aceptar. Ahora, con eso en mente, entonces podemos ya entrar en un tema de la calidad de los componentes, la calidad de los componentes a los cuales nos estamos refiriendo. Por ejemplo, las compañías estas que se dedican, que tal vez ustedes son una de ellas, que se dedican a la instalación de redes, ¿verdad? La instalación, despliegue de fibra óptica. Debemos saber, y si no lo sabemos, lo vamos a saber hoy, que solamente se puede hacer despliegues en planta externa o solamente se debe hacer despliegues de planta externa con fibra óptica monomodal, o sea, fibra óptica single modo, fibra óptica monomodo. Sin embargo, la fibra óptica monomodo con respecto a sus propiedades, estoy hablando del hilo de fibra, ojo,
estoy hablando al hilo de fibra, el pelo de fibra, con respecto a sus propiedades ópticas, son distintas y diferentes. Hay por lo menos 19 fibras posibles. 19 fibras distintas una de la otra con respecto a la propiedad óptica, es decir, la propiedad de transmisión, al índice de refracción, la velocidad de la luz en el medio, en la fibra. Sin embargo, con respecto a sus propiedades geométricas, mecánicas, todos los hilos de fibra monomodo están en el mismo rango, ¿no? Es decir, van a tener una cantidad de micras en rango desde hasta, y la norma va a verificar, la norma de prueba va a verificar que eso sea así. Pero con respecto a sus propiedades ópticas, no. Hay muchas. Y para que tengan una idea, están todas dentro de la matrícula internacional, dentro del estándar I2T, que comienza con G65. Puede ser G652, G653, G654, G655, G656, G657. Y no solamente eso, sino que cada una de estas G65 pueden tener clasificaciones o subclasificaciones, como por ejemplo la G652, A, B, C y D, y así por el estilo. Tenemos un webinar nosotros en el cual hablamos específicamente de esto y que sería importante que ustedes se inscriban en el momento que lo vean publicado en las redes o que nuestros mayoristas se los dejen saber. Ahora, todas las compañías que se dedican a la instalación, y como dije hace un momento, ustedes tal vez sean una de ellas, están preocupados por los fenómenos de la calidad del producto, de la calidad del hilo óptico, y esto solamente se puede medir de dos formas posibles. Una de estas formas es la que vamos a ver ahorita, que se llama pérdida de inserción. La pérdida de inserción es básicamente cuánto pierde el canal, es decir, cuánto pierde el túnel, cuánto pierde la carretera, cuánto está perdiendo el hilo de fibra por kilómetros. Cada kilómetro, cuánto va perdiendo del poder que es inyectado en el túnel. Y para esto también, obviamente, ya existen las normativas que especifican cuánto es lo máximo y cuánto es lo mínimo que debería perder. Valores teóricos, hablando del peor de los casos, es de 0.50 en el peor de los casos y 0.25 en el mejor de los casos. Sin embargo, hay fabricantes que pueden mejorar su producto. Ahora, nosotros estamos en ese rango. Nuestro producto, hablando del hilo de fibra de Cablix, el hilo de fibra que Cablix pone en sus fibras, en sus cables de fibra ópticas, están entre 0.22 dB y 0.36 dB. Esto va a depender de cómo lo midas, dependiendo de cuál es el índice de refracción, es decir, qué tipo de fibra es, si es G655 o si es G652 o si es G657, y también de la longitud de onda en la que la midas. Puedes medirla en 1310 nanómetros o puedes medirla en 1550 nanómetros. Entonces, dependiendo de esto, va a estar en ese rango entre 0.22 en el mejor de los casos y 0.36 en el peor de los casos. Adicionalmente, cuando este índice de refracción es superior a lo que les estoy comentando ahora, ¿verdad? Según la norma 0.50 y 0.25, cuando es menor, es mayor que 0.50, es un producto que no tiene calidad, es un producto que seguramente le va a dar problema, porque en el presupuesto de poder, es decir, en el presupuesto de pérdida del enlace, esto lo sabe todo proyectista, toda persona que trabaja en un proyecto y está haciendo sus cálculos para saber si el enlace es suficiente, si los equipos son suficientes, si el poder de los equipos es suficiente, debe medir el presupuesto de poder. Entonces, en ese presupuesto de poder, uno de los factores importantes es esta pérdida de inserción que se encuentra en los hilos de fibra y se encuentra también en los empalmes, conectores y en los splitters. Entonces, cuando esta pérdida por inserción supera, es decir, es más grande que lo que puede escuchar el equipo que se encuentra en el otro extremo, hablando de equipo activo, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy hablando en GPON, la OLT va a lanzar una trama y la ONU debe escucharla al otro lado. Si es que la pérdida es mucho más grande que lo que puede escuchar el receptor, simplemente ese abonado, ese suscriptor, no se va a poder conectar. Se va a desconectar de la red. Y los suscriptores que se encuentren más cerca y tengan menos pérdida, pues ellos van a poder conectarse. Entonces es importante
por supuesto que es importante medir la pérdida de inserción. Y esa pérdida de inserción ustedes la pueden medir en el carrete, directamente en el carrete. Cuando ya les llegue el carrete de fibra de 4.000 metros o de 2.000 metros, ponen un OTDR, miden y saben si la fibra está andando correctamente. Otra cosa que es importante es conocer si el pelo de fibra, si el hilo de fibra tiene certificación o no tiene certificación. En el mundo hay pocas compañías que pueden fabricar fibras, hilos de fibra. Yo creo que con los dedos de una sola mano puedo contar, no son más de 5 las industrias, es decir, las fábricas que pueden fabricar porque tienen la tecnología y tienen la experiencia para hacerlo, la maquinaria para hacerlo. Entonces, cuando una fibra es de mala calidad, posiblemente tenga uno de estos dos problemas. Uno es un problema de no uniformidad, es decir, que el núcleo por donde viaja la información, por donde viajan los datos, no es uniforme. Puede ser que tenga diferentes tamaños dentro de la fibra, y eso pues obviamente haga que internamente haya difracción de la luz y por eso haya un retraso y una pérdida, lo que conocemos como pérdida en la fibra. Lo otro puede ser que tenga un desplazamiento lateral, es decir, que el núcleo no esté concéntrico. ¿Qué significa concéntrico? Que esté exactamente en el centro de la fibra. Puede ser que esté un poco más arriba, un poco más abajo, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Y esto hace, por supuesto, que en el momento de que yo vaya a fusionar los hilos o que yo vaya a conectorizar los hilos, que vaya a hacer algún tipo de bifurcación con la fibra, pues estos obviamente me da una pérdida en el momento de que haga la inserción porque no van a poder enfrentarse uno con el otro. Esto ocurre mucho cuando las fibras son fibras recicladas. ¿A qué me refiero con fibras recicladas? Usualmente las compañías las compañías que fabrican fibra y que tienen cómo hacerlo, tienen la experiencia, a veces ocurre una que otra vamos a decir que descalibración en las maquinarias, y esa descalibración hace que un tiraje de fibra, estoy hablando de cientos de kilómetros en ocasiones, salga mal. Y si eso ocurre, pues esta fibra no es destruida. Lo que se hace es que se la recicla y se la vende usualmente industria en el Asia, con la cual estas industrias en Asia fabrican patchwork, fabrican pigtails, fabrican incluso carretes de fibra. Y a veces ese es el motivo por el cual ustedes encuentran un especial de fibra de una marca X, Y, Z, o simplemente una fibra sin marca, pero que cuesta muy, muy barata y no sabes por qué. Pues posiblemente ese sea el motivo. Es importante que sepan que Cablix no hace estas compras, jamás utiliza fibra reciclada, basándose en que obviamente hay un tema que ustedes tal vez desconozcan porque no están en ese mercado, pero hay una situación legal la cual impide a que las industrias hagan esto. Esto que les estoy comentando ahora es una situación que se ve solamente en el mercado negro, en el cual Cablix, por supuesto, no tiene participación. Entonces, continuando hablando de la calidad, las fibras ópticas también pueden ser optimizadas, ¿verdad? Dependiendo de su índice de refracción. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Cuando yo voy a hacer una instalación, como por ejemplo una instalación por ducto o una instalación subterránea, si yo voy a hacer eso, tengo que saber qué tipo de fibra voy a usar con respecto al índice de refracción, al núcleo de la fibra, al pelo de fibra. Porque, por ejemplo, cuando yo entro a una casa, ¿verdad? A un lugar cerrado, donde yo tengo que coger curvas muy cerradas, donde yo tengo que bajar por paredes, donde yo tengo que ponerme un faceplate muy pequeño, luego o poner la fibra en una caja de esas que van en la pared, donde se ponen los tomacorrientes eléctricos, que son cajas de a veces de 5 por 2 pulgadas. Entonces yo tengo que dejar una reserva de cable de por lo menos 1 metro. Eso significa que esa fibra tiene que enrollarse y quedar dentro de esa caja. Okay. Esos radios de curvatura que yo estoy haciendo en esa caja tienen que ser compatibles con la fibra. De lo contrario, la fibra óptica, lo que va a pasar con los hilos es que se va a difractar la luz. Es decir, en una curva la luz va a tratar de escaparse y obviamente voy a tener altísimas pérdidas. Cuando yo voy a hacer una penetración en una casa, lo más común es que utilice una fibra como la G657, que me permite a mí
tener un control sobre las curvaturas, sobre los radios de curvatura de la fibra, y puedo yo doblar la fibra hasta 7.5 milímetros. Es decir, la puedo enrollar en una pluma, en mi dedo índice, enrollarla ahí y no va a pasar nada. Es decir, no voy a tener pérdidas. Es importante que lo sepan porque hay gente que quiere, o hay instaladores que quieren ingresar con la fibra que vienen de la calle, que tal vez sea un índice de refracción diferente, y cuando entran, hacen las conexiones, ponen a funcionar, no saben por qué tienen el error. Hacen la medición, hacen la certificación y está todo bien. Cierran la caja y comienzan a tener problemas de atenuación. Bueno, este es uno de los motivos y hay que tener bastante cuidado para saber qué tipo de índice de refracción debo utilizar en la fibra. También es importante conocer con respecto a la calidad el cable de fibra. Vamos a pasar del hilo al cable. O sea, el cable de fibra con su chaqueta, con todo, ¿verdad? Que la chaqueta que voy a poner, si es un cable que va a estar afuera en el poste, o va a estar soterrado, enterrado directo en la tierra, o enterrado en ducto, es un cable que tiene que tener condiciones y características específicas. Por ejemplo, si yo lo voy a poner en la intemperie y le va a dar el sol, pues debe tener protección contra los rayos ultravioletas, ¿no? Si va a entrar, por ejemplo, a una industria y tal vez va a tener contacto con a un derivado del petróleo, ¿verdad? Gasolina, diésel, qué sé yo, pues debería ser un cable que debería soportar eso. Si va a estar embebido en agua, pues debería ser un cable que debería soportar eso. En otras palabras, existen algunos polímeros que son de altísima tecnología, como por ejemplo el polietileno. Y si es mejor si es polietileno de alta densidad, porque es un poco más robusto, va a permitir que sea, vamos a decir, que si yo voy a estar instalando la fibra, por ejemplo, en una carretera, y yo sé que pasan muchos camiones, tránsito pesado, y la vibración está presente, pues el polietileno de alta densidad es inmune a eso. Soporta las vibraciones, los golpes, las elongaciones, las compresiones. Entonces, es importante saberlo. Porque a veces nosotros decimos, bueno, voy a hacer un proyecto, voy a ir a planta externa, voy a trabajar afuera, pero ¿qué fibra voy a poner? Me están proponiendo PVC, o me están proponiendo LSZH, o me están proponiendo algún otro polímero. Pues entonces yo debería conocer por lo menos qué hace cada uno para poder saber si cumple o no cumple con el perfil. Y esa información está siempre dentro de la memoria técnica de la fibra. Por ejemplo, si yo voy a poner una fibra que va por postes o una fibra que va en ducto y voy a ser traccionada, esa fibra debería tener Kevlar o aramida, porque esos son los elementos de tracción, los que van a soportar la tracción de la fibra. Pero hay fibras que no tienen Kevlar o aramida, tienen poliéster o algún otro derivado, vamos a decir textil. Para poder abaratar el costo, no utilizan Kevlar ni aramida, utilizan algún otro elemento alternativo, como el poliéster, por ejemplo. Y obviamente el poliéster no funciona igual que el Kevlar, ni que la aramida. El Kevlar es una textil que es utilizado incluso para la fabricación de chalecos antibala, los modernos, ¿verdad? Que pues la bala no penetra por la fuerza que tiene estas fibras. Entonces, cosas como esas son bastante interesantes y están dentro de la información técnica que va a avalar, es como les comentaba hace un momento, el testimonio de ese producto. Colores, por ejemplo, la codificación de colores es importante para yo poder tener una buena administración y un control, por ejemplo, que venga con los colores según la norma. Y que todo esto sea aprobado por la IEC, ¿no? Que es la International Electronical Commission. Estamos hablando de que es un organismo que se encarga de proporcionar procedimientos de prueba. Estos procedimientos de prueba los proporciona la IEC y luego todas las industrias toman vamos a decir que ese paso a paso para poder probar sus productos a nivel de diámetros del cable, span del cable, tracción del cable, radiocurvatura, ruptura, elongaciones, todo eso está probado de fábrica. Y esa información también debe estar dentro de la memoria técnica donde habla de la calidad del producto. Entonces, hablábamos de la calidad y yo les dije que al principio uno de los factores era la pérdida de inserción. La segunda
Dije que eran dos, que son las más importantes. La segunda es justamente esta, que se conoce como pérdida de retorno o reflexión. Realmente es la más importante. De las dos, esta es la más importante. Y le voy a explicar por qué. En el caso de la pérdida de inserción, recuerden que les dije que si hay demasiada pérdida y el presupuesto poder es muy grande, se queda sin servicio solamente un usuario o dos usuarios o tres usuarios. Es decir, los usuarios o los abonados que estén fuera de ese campo de acción. Los demás van a estar conectados. En este caso, si la pérdida por reflexión llega a un equipo activo y este equipo activo se daña, se echa a perder, todos los que están en ese sistema se perderían. Todos, sin excepción, porque el equipo que envía la trama es el equipo afectado. ¿Y por qué ocurre esto? Se llama pérdida de retorno porque la luz tiene una propiedad que es intrínseca en su transmisión. Cada vez que la luz encuentra un obstáculo, actúa como un reflejo, como que fuese un espejo, y la energía se devuelve. Es decir, que si hay un problema, si hay algo que obstaculice el haz de luz, pues una parte importante en porcentaje puede devolverse a la fuente, y si es demasiado, pues puede quemar un fotorreceptor o un fototransmisor de un equipo. Y lo que queremos, lo que nunca queremos es que vamos a decir que una parte pasiva eche a perder una parte activa. Porque como ya hemos visto, si un puerto de la OLT, por ejemplo, estamos hablando de GPON, se echa a perder, yo voy a perder 128 usuarios que están conectados a ese puerto. Entonces es muy, pero muy sensible revisar siempre la pérdida por inserción, pero la pérdida de retorno o la reflexión. Es muy importante. Y lo más anecdótico, por decirlo de una forma, es que estas pérdidas se encuentran siempre en las conexiones. ¿Dónde están las conexiones? Donde se encuentran conectores. Están siempre en los patch cores, en los pixels, en los splitters y obviamente en los conectores mecánicos. Entonces, son productos que realmente son económicos, que pueden echar a perder una producción completa de una red. Es importante saber y tener claro que al momento de las conexiones, yo deba siempre saber, bueno, si voy a utilizar un conector de ultra conexión, que es conocido como UPC, color azul, o un conector angular que es conocido como APC, color verde. ¿Por qué razón lo estoy usando? Nosotros tenemos un webinar, que no es este, en el cual explicamos con lujo de detalles por qué razón, cuándo se utilizan cada uno de estos conectores y por qué se tienen que utilizar uno u otro y por qué no se deben utilizar combinados. El cual recomiendo que se inscriban en el momento que lo vean en las redes sociales o que sean notificados por nuestros mayoristas. Ahora, si ustedes hacen alguna cosa mal aquí, ténganlo por seguro que van a tener un dolor de cabeza terrible. Y no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista administrativo. Y es todo lo que voy a decir ahora con respecto a esto, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado para saber la calidad. Ahora, cuando hablamos de los conectores mecánicos que usualmente van en las cajas de terminación, estamos hablando ya en la última etapa de una arquitectura FTTX, en la activación de la red como tal, es ahí donde se utilizan estos conectores. Deben asegurarse que los conectores tengan cierta calidad, que la punta, ¿verdad? Que la parte de la conexión donde hacen contacto con el otro conector, que se conoce como el nombre de ferrula, tiene que ser de cerámica. Hay productos en el mercado, son más baratos posiblemente, no lo sé, pero que la ferrula no es de cerámica, sino que es una ferrula básicamente de plástico, de algún tipo de polímero, en fin, incluso metálico recubierto con algo. Tiene que ser cerámica porque la cerámica no se desgasta con el tiempo. Entonces el contacto mecánico de entrar y salir, pues hay un desgaste natural y ese desgaste debe ser el menos posible, porque si se desgastan, se achatan las puntas, hay un espacio, hay basura o hay aire, eso va a hacer que
tenga una reflexión y la luz se devuelva. Y si la luz se devuelve, posiblemente puede dañar un equipo, como ya hemos dicho. Adicionalmente a esto, tendríamos que considerar también que la pérdida de inserción en ese equipo sea una pérdida de inserción dentro de lo tolerable, una media, ¿no? Y una máxima. Y que el índice la pérdida por reflexión pues esté siempre más arriba de 50, es decir, 55 o 60. Eso sería lo ideal. Ahora, si hablamos nosotros de la calidad, siempre tenemos que referenciarnos a algo. La referencia para calidad es Telcordia. Telcordia es un organismo que ofrece a sí mismo ciertas pautas de calidad en componentes de conexión en fibra óptica. Vamos a decir que Telcordia es un ente de referencia. ¿Y qué dice Telcordia? Que los conectores tienen que ser o deberían ser universales. Eso significa que esos conectores deberían poder aceptar todo tipo de fibra. Lo que están, vamos a decir, los que trabajan aquí, los que trabajan en este tipo de sistema, ya sea en la parte comercial o en la parte técnica, entienden de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, puedo yo instalar en ese mismo conector, sin cambiarle nada, poder utilizar una fibra drop, por ejemplo, una fibra drop que tenga 2 por 3 milímetros, o una fibra drop de 1.6 por 3 milímetros, o una fibra redonda, que es la que se utiliza para zipcore, para que tienen los patch cores, o una fibra de 900 micras, que es la que se utiliza para los pictels y los splitters, o una fibra desnuda, que es la que viene en las fibras ADCS, por ejemplo, en las fibras Lustuf, que viene de 250 micras. No importa si utilizo cualquiera de estas, todas estas fibras, todos estos hilos de fibras pueden conectarse en este tipo de conector sin problemas, porque obedecen a la norma de Telcordia que indica que son conectores universales. Bueno, nuestros conectores, hablando de un tipo específico, en Cablix cumplen con la norma de Telcordia y pueden ser utilizados con todo tipo de fibra. Adicionalmente a esto, los materiales como la parte plástica del conector viene dopado, debemos decir que tratado químicamente para que repela el hongo. Sabemos bien que el hongo en planta externa, o sea, afuera donde no hay control, hay humedad, hay sol, hay un sinnúmero de cosas que nosotros no podemos controlar, pues en ese ambiente es muy posible que el hongo crezca, oxide el plástico, lo desquebraje y con el tiempo pues esta pieza se echa a perder. Obviamente va a acelerar los procedimientos o los procesos de mantenimiento, lo cual va a amortizar mucho más, en más largo tiempo el retorno de la inversión. Entonces, es importante eso. También es importante revisar que los acopladores sean los necesarios. Los acopladores también son importantes, aunque cuesten centavos. Cuestan, no sé, 50 centavos de dólar. Pero estos 50 centavos de dólar te puede echar a perder toda la operación. Porque si es un adaptador de mala calidad, un adaptador que no ha sido probado, que no ha sido sometido a pruebas de laboratorio y que no es certificado, lo más seguro es que va a dejar espacio entre los conectores porque el acoplador solamente enfrenta dos conectores, conector por dentro de la bandeja y conector que va por fuera de la bandeja, y en esa conexión no debe haber pérdida de retorno, porque si hay pérdida de retorno, ¿qué ocurre? Podemos echar a perder un equipo. Entonces, parecen cosas tan sencillas, pero son tan complejas en una instalación. Entonces, es importante que este producto, que es un producto muy barato, cumpla con lo mínimo esencial, que son las pruebas de laboratorio y que venga igualmente fabricado con, no sé, algún tipo de químico que repela los hongos porque sabemos que va a estar en planta externa. Entonces, lo mismo va a ocurrir con los picters, lo mismo va a ocurrir con los patch cores, lo mismo va a ocurrir con los picters, patch cores y splitters, ¿verdad? Que sabemos bien que si son pictels, patch cores y splitters, deberían estar fabricados con una fibra como la GC57, porque la GC57, como les expliqué, me va a permitir a mí radiocurvaturas pequeños, y estos productos dan dentro de cajas, donde siempre tengo espacios muy pequeños y tengo que dejar reserva de ellos. Entonces es importante saber eso.
¿no? Hay fabricantes que no lo fabrican así para evitar tal vez y sacar un producto más barato, pero como digo, si la especificación técnica indica que es G657, no deberían tener problemas. Si tienen problemas de pérdidas en un píxel, pues desconfíen que sea G657. Posiblemente sea G652 o algo así. Lo mismo con la calidad de las cajas, ¿verdad? Estamos hablando simplemente de la calidad ahora, no quiero entrar en detalles de qué es una caja, cómo hace, simplemente hablar de la calidad. Pero es importante saber que si una caja va a estar en planta externa, debería ser de mínimo polipropileno, ¿verdad? El polipropileno es un termoplástico que me va a permitir a mí ser lo suficientemente rígido, suficientemente fuerte para soportar la inclemencia del tiempo y también es antihongos y también me permite a mí resolver el tema de las vibraciones, en fin. Y si voy a ponerlo en la parte interna de la casa, por un tema de la vida, por un tema de la preservación de la vida, debería ser por lo mínimo ABS. ABS también es un termoplástico, pero a diferencia del polipropileno, el ABS cuando se quema se funde, pero se consume en sí mismo, no gotea. Entonces, ya que va a estar dentro de una casa, si hay un conato de incendio, por un cortocircuito, lo que sea, se va a quemar la caja, se va a fundir la caja, pero no va a gotear, ni va a propagar el incendio hacia otras áreas, contaminando así el problema. Y podríamos seguir hablando más cosas sobre la calidad, ¿verdad? Sobre las especificaciones de cada producto. Pero como les digo, la especificación de cada producto, las condiciones de cada producto, los requisitos de cada producto se encuentran siempre en la memoria técnica del producto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es revisar la memoria técnica. Y una vez que revisan la memoria técnica, se dan cuenta de si ese producto cumple o no cumple con su perfil. Entonces, lo mismo va a ser con los herrajes, lo mismo va a ser con los herrajes de retención o herrajes de suspensión, por ejemplo, que todos sabemos que no son parte de la conectividad, pero son parte de la red porque necesitamos anclar la red a los postes, por ejemplo. Entonces, es parte de la infraestructura de la red. A eso que me refería al principio cuando hablaba de infraestructura. Y bueno, en ese caso, ustedes tendrán que ver cómo está compuesto ese material, que tiene ese producto, si es un producto de acero, qué tipo de acero tiene, si es un producto de acero inoxidable, qué tipo de acero inoxidable tiene, cuál es la técnica de, vamos a decir, de protección contra todo lo que es el óxido, ¿verdad? Anticorrosión, si es galvanizado, qué tipo de galvanizado, si fuese aluminio, qué tipo de aluminio, toda esa información va a estar ahí. Si es plástico, por ejemplo, si son productos dieléctricos, pues qué tipo de protección contra rayos UV tiene, en fin, los diámetros, las especificaciones, todo eso va a estar ahí. Y va a ser bastante interesante porque le va a dar a ustedes el criterio necesario para, en el momento de su planificación, poder ascender al proyecto y cuando estén haciendo el proyecto, pues identificar el producto que realmente necesitan. Ahora, todo esto es importante. Les dije en un principio, son 4 aristas. Primero, planificación. Segundo, asciendes a diseño. Después del diseño, vas a la implementación. Y después de la implementación, obviamente, te soporta en la calidad de ese producto que está implementado. Pero si alguno de estos 4 eslabones de una cadena, bueno, no están bien, tiene algún problema, ya sea de diseño, planificación, calidad o ejecución, pues va a hacer que todo el proyecto se desmorone, sin lugar a dudas. Y tu proyecto no va a ser exitoso, tu proyecto va a ser un dolor de cabeza y no vas a poder retornar tu inversión. Lo que invertiste al principio y todo lo demás va a estar en juego, solo porque no se hizo las cosas bien desde el principio. Un consejo que yo siempre les doy, si las compañías están recién iniciando, quieren ingresar o están intentando hacerlo, pues que se soporten en una compañía que los asesore o en una persona que los asesore, por lo menos en el inicio del proyecto, y después ustedes van a poder caminar solos. Pero si lo quieren hacer solos desde el principio, les aseguro que van a tener una experiencia bastante dolorosa. Porque el tiempo de vida útil está directamente relacionado con el retorno de la inversión, con el éxito de mi negocio. Todo lo que le he dicho ahora
la planificación, el producto, la calidad, debe durar mínimo 20 a 30 años instalado y funcionando. Mínimo. De esa manera ustedes van a asegurar su inversión y lo van a ver un poquito más adelante. Fíjense, cuando nosotros estamos haciendo la planificación, deberíamos tener mínimo 2 o 3, yo siempre recomiendo 2 o 3 diseños distintos para el mismo proyecto, pero son 2 o 3 diseños distintos. No hablo de la planificación, hablo del diseño. Es decir, qué tipo de topología voy a usar, ¿no? ¿Qué tipo de distribución voy a usar? ¿Qué tipo de terminación voy a usar? Todo eso en 3 modelos distintos. Bueno, tal vez sea un poco abrumador al principio pensar en 3. Si es demasiado para mí, porque soy una compañía pequeña y no tengo los recursos para invertir tanto tiempo ahí, pues tal vez con 2 sea suficiente. 3 es lo óptimo. Y de esos 3 escoger el que se acoja mejor a qué. El que se acoja mejor a mi retorno de la inversión. El retorno de la inversión es todo. Porque si yo retorno la inversión, puedo reinvertir. Si la inversión no retorna, no puedo reinvertir. Eso significa que estoy trabajando a pérdidas y estoy cercano a desaparecer. Entonces, lo mejor es siempre tener un diseños diferentes, basándome en qué? En escoger la mejor modelo para el retorno de la inversión, basándome en que las topografías no son iguales, nunca son iguales, siempre son diferentes, las distribuciones son diferentes. Entonces, yo debo tener un concepto un poco más amplio y tener diferentes tipos de diseños para el mismo proyecto. Ahora, cuando yo hago una mala, vamos a decir que un mal diseño, una mala planificación, todo se resume a esto. Se resume simplemente en que mi proyecto tiene que estar bien amortizado. Se resume en que yo tenga menos gastos de lo que tengo como inversión. A eso se resume. Que si mis gastos de administración son superiores a lo que yo recibo como ingreso, entonces tengo un grave problema. Pero puede ocurrir que mis gastos de inversión sean mayores porque tengo un producto de mala calidad, el cual tengo que estarlo todo el tiempo cambiando. Eso incluye el producto, la mano de obra, el break, es decir, el espacio en el tiempo que el cliente no tuvo el servicio. Y también si el diseño es malo, también puedo tener el mismo problema. Entonces, todo esto se resume simplemente a que desde mi concepción haya hecho las cosas bien para que mis costos administrativos se mantengan lo más bajo posible. Si eso es así, vamos a tener que el 50% de la batalla ganada. Ahora, hemos nosotros hablado siempre, así de forma rápida, retorno de la inversión, retorno de la inversión, retorno de la inversión. Pero la realidad es esta. La realidad es esta. Cuando hablamos de retorno de la inversión, es un porcentaje muy pequeño del ingreso el que va a ir al retorno de la inversión. Porque recuerden que tengo gastos administrativos que deben ser considerados. Es decir, para que la compañía funcione. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿qué tiempo durará? ¿Cuál es el tiempo que durará, que pasará para que yo pueda regresar, para que la inversión pueda regresar a mí? Lo que invertí, ¿cuánto tiempo es? Bueno, no es tan difícil saberlo. Si hacemos las cosas bien y tenemos como base todo lo que hemos hecho y sabemos que está correcto, que está lo más cercano a la perfección, lo que resta luego es saber en qué tiempo voy a regresar mi inversión. Y hay una fórmula que es bastante simple, es ingreso menos inversión entre la inversión. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a asumir que yo voy a gastar $100 por cada cliente que voy a activar. $100 es el promedio, ¿verdad? Yo voy a gastar como inversión $100 para activar cada cliente. Entonces, yo digo 100 es mi inversión y recibo por el servicio que le doy a ese cliente dólares mensuales. Vamos a asumir que sean 20. Y divido eso entre 100. Si yo hago ese cálculo, yo voy a tener aproximadamente un 2% de retorno de inversión. Es decir,
que yo en el año voy a recibir entre un 20 a un 24% de retorno de la inversión. En un año. Eso significa que para retornar toda mi inversión van a pasar 5 o 6 años. Y esa es la realidad. Y todos los que, los que se ingresan a este negocio deben saber que su punto de equilibrio va a aparecer después de los 5 años, si es una compañía pequeña, que es justamente lo que dice la EIA. La EIA es un gremio de los Estados Unidos que se encarga de estandarizar los procedimientos de estadísticos, básicamente estadísticos, y mide todo a nivel estadístico. Y ellos dicen que una compañía pequeña, una cablera pequeña, un ISP pequeño, en fin, va a tardar 7 años para alcanzar perdón, su retorno de inversión. 7 años. Y en 5 años va a llegar a su punto de equilibrio. Es decir, en 5 años esa compañía no va a necesitar apalancamiento financiero. Si es una compañía mediana, no grande, mediana, va a durar 15 años y que en unos 10 años no va a necesitar apalancamiento financiero de los inversionistas. Y no es tan alejado de la realidad, basándolo en el ejercicio anterior que vimos de una forma general, que realmente es así como funciona. Pero después de ese tiempo ya vienen todos los dividendos y vienen ya la utilidad, es decir, vienen los réditos de la instalación. ¿Por qué? Como les dije, cuando se instala planta externa, cuando se instala afuera, necesito yo tener 30 años como mínimo de vida útil, es decir, de funcionamiento de esa red. Y me estoy refiriendo a servicio, a ancho de banda, a calidad de servicio, debe estar funcionando. Y como nosotros sabemos bien que actualmente, tal vez en el futuro cambien las cosas, y seguramente así será, por el tema de regeneración urbana y todo lo demás, ¿verdad? Que el 80% de las redes cableadas son por postes, actualmente. Eso va en decrecimiento. Año a año vemos menos cables en los postes y más cables soterrados por el tema de la regeneración urbana. Pero si eso es así, aún así, debemos saber que la calidad del producto es principal para poder determinar el tiempo de vida útil de un producto. O sea, lo que nos concentramos por un tiempo en ver la calidad. Y no solamente eso, sino que también ustedes tienen que estar soportados en un fabricante. Porque si no están soportados en un fabricante, lo más seguro que va a ocurrir cuando tengan un problema de calidad es que no va a haber quien les dé la cara para resolver ese problema de calidad, ni van a tener un soporte para poder resolver ese problema de calidad en caso de que lo tengan. Entonces es importante siempre que calidad y garantía estén de la mano y siempre de un fabricante, es decir, de alguien que tenga un nombre, un prestigio y un lugar donde ustedes puedan acudir y ejercer su legítimo reclamo a la garantía. Por ahora vamos a dejar esta presentación aquí porque el tema se nos acabó. Vamos a hacer en una segunda parte. En la segunda parte vamos a ver ya la instalación como tal. Pero es importante ver esta parte primero. Les voy a agradecer de que estén atentos a las publicaciones del siguiente webinar, que es ahí donde vamos a ver el detalle de la instalación. Como ustedes se han dado cuenta, hemos hablado bastante sobre un tema muy importante, pero vamos a seguir escalando en los temas y en este caso vamos a ver ya el tema de la instalación en el siguiente webinar, por cuestiones de tiempo. Entonces, ¿qué es retorno de la inversión? Va a depender de la arquitectura, va a depender de la flexibilidad y de la calidad del producto. Si nosotros tenemos eso claro desde el principio, desde antes de comenzar a instalar, es decir, del concepto de la concepción, pues no vamos a tener ningún problema. Y como les reitero, si ustedes son nuevos y quieren incorporarse en este negocio, siempre sopórtense de los expertos. Es más, me pongo a las órdenes para que ustedes puedan consultar a Cablix por medio de su mayorista. Se pueden contactar conmigo y podemos ayudarlos sin problema en sus diseños, podemos ayudarlos sin problema en la planificación de sus proyectos, para que tengan en tiempo y en forma, pues, ver cómo llevar de buena mano su proyecto, ¿verdad? Por ahora es todo. Si es que tiene alguna pregunta, será bueno que le hicieran. Y este es el momento. Frank, no sé si hay alguna pregunta por ahí.
Veamos, dame. No tenemos preguntas por el momento, Ok. Marco. Si alguien tiene una pregunta para que la haga en este momento o la puede mandar por correo. No tengo preguntas. Bueno, muchas gracias a todos por atender el webinar de hoy. El webinar estará en el sitio de Cablix de Fornet. Lo pueden ver en un momento. Pregunta cuáles son los mayoristas, Marco. Juan Carlos Eh, Fernández. ¿De qué país nos bueno, escribe Juan Carlos? bueno, sí, va a depender de qué país, en qué país estás. Tenemos mayoristas en Estados Unidos, que es el mayorista master, que es Fortnite. Tenemos mayoristas en México, tenemos mayoristas en Honduras, en Costa Rica, tenemos mayoristas en Guatemala, tenemos mayoristas en Ecuador, en República Dominicana, depende en qué país estés. En Colombia estamos justamente ahora abriendo un mayorista, todavía no tiene producto ahí, aún no, por eso no puedo decirte cuál es, pero pronto tendremos un mayorista en los próximos días. Sin embargo, si necesitas productos, si necesitas algo, puedes contactarte con Fortnite en Estados Unidos y ellos pueden contactarte desde aquí, enviarte desde aquí de Estados Unidos o direccionarte con el mayorista que esté más cerca, por ejemplo Ecuador, que tenemos ZC, hasta que el mayorista de Colombia, si necesitas, si es urgente, ¿verdad? Hasta que el mayorista de Colombia esté ya con producto en Colombia, porque vamos a tener en los próximos meses ya un mayorista en Colombia. Jacinto pregunta, ¿para una red convergente se puede diseñar para instalar en forma escalable? Sí, de hecho, una red convergente es una red escalable. Tiene que ser una red escalable. Si no es escalable, pues no es una red convergente y no es una red FTTX. El concepto de FTTX es intrínsecamente escalable. Es una de sus propiedades más importantes. Bueno, por el momento son todas las preguntas que tenemos. El video estará en el canal de YouTube en un momento, pues pueden checarlo para las personas que quieran verlo de nuevo. Estén atentos a las publicaciones. El próximo webinar será el próximo miércoles con otro proveedor. Y muchas gracias a todos. Hasta luego, Marco. Muchas gracias. Hasta la próxima.